Norberto nos hablaba el domingo pasado que el pueblo de Israel estuvo 40 años dando vueltas antes de poseer la tierra prometida. Y una de las cosas que tuvieron que hacer antes de poseer la tierra prometida era circuncidar a todos los que habían nacido durante esos 40 años y que no habían sido circuncidados. Pero la circuncisión tenía un sentido, era romper el yugo de la esclavitud. Y entonces, en esta mañana, yo quiero compartir con ustedes, porque me estuve pensando qué cosas podrían impedir que lleguemos a la tierra y nos estarían dando vuelta y al final se convierten como un yugo de esclavitud. Y la palabra es las ofensas. Y estoy muy conmovida porque este año, desde que empecé el Sanando las Heridas, estoy escuchando jueves tras jueves, estoy recibiendo mails, estoy recibiendo mensajes de personas que han sido muy heridas con las comunidades de fe. Y también escuché 2 testimonios de 2 personas totalmente separadas, uno que pasó acá en la ciudad de Buenos Aires y otro que pasó en Córdoba, de unas personas que fueron a ayudar a la gente de la calle llevándoles frazadas. Y en eso venía una pareja en una actitud muy agresiva, queriendo provocar. Y una de las personas que estaba a cargo calmó a la pareja, calmó a la chica estaba muy drogada, y se pusieron a hablar. La chica era una hija pródiga, se sabía la Biblia prácticamente de memoria, pero no estaba en la iglesia. Y se fue dando una situación que nadie la provocó, solamente el Señor, que al final terminaron teniendo una reunión al aire libre, toda gente apartada, toda gente, los hijos pródigos, que necesitaban esa palabra de aliento y esa palabra de restauración, de bienvenida a la iglesia. Lo mismo pasó en Córdoba, en otro ministerio evangelístico. ¿Qué hace que la gente deje las comunidades? Muchas cosas pueden ser, pero yo creo que hay un común denominador que son las ofensas. Y el Señor tiene palabra para nosotros en esta mañana para poder liberarnos, para poder restaurarnos, para poder quitar el yugo de opresión que pueden generar las ofensas. ¿Alguna vez usted tuvo expectativas de cómo tendría que ser la comunidad de fe y no fue? ¿Alguna vez esperaba usted que la reacción de las personas sean diferentes y no la recibió? ¿Alguna vez usted dejó de asistir a las reuniones porque estaba ofendido o enemistado con las personas? ¿Alguna vez no se sintió reconocido o reconocida debidamente? ¿Alguna vez recibió alguna palabra de personas en autoridad en la iglesia o no que lastimaron su corazón? ¿Alguna vez usted se sintió desilusionado de los pastores y pastoras? ¿Alguna vez usted se sintió lastimado por lo que se dijo en el púlpito? Todo esto tiene un nombre y tiene un común denominador: las ofensas. Las ofensas que nos lastiman, que nos hieren. Por eso a mí me gusta definir a la iglesia, a las comunidades de fe, como somos personas pecadoras perdonadas en recuperación.
no somos santos. Algunos dicen, somos los santos redimidos. Está bien, sos santo, redimido, pero sos pecador perdonado en recuperación. Entonces, quiero que nos veamos en esta mañana desde ese lugar. Desde ese lugar que podemos haber recibido ofensas, que podemos haber ofendido a otros, porque nadie queda libre de esa dinámica. Muchas veces es inconsciente, pero no sabe el efecto que tienen las personas. En ese común denominador de un lado del otro estamos todos conectados y todos involucrados. Pero hay palabra de Dios para esta mañana. Entonces, me gustaría, antes de meterme más en el tema de las ofensas, quiero que en esta mañana reflexionemos sobre 3 pasajes de las Escrituras y lo veamos a través de 2 personajes que están en la Biblia, que actuaron de forma diferente frente a las ofensas. La primera lectura está en Hebreos 12, desde el versículo 14, que dice: esfuércense por vivir en paz con todos. Procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a usted y envenene a muchos. Cuídense unos a otros, que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a usted y envenene a muchos. El otro pasaje está en Proverbios y lo voy a leer en 2 versiones. Proverbios 18, 19 dice: más se cierra el hermano o hermana ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. Y otra versión dice: el hermano o la hermana ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y los pleitos son como cerrojos de una fortaleza. Y la última lectura está en una parte del Padre Nuestro que dice así, a partir del versículo 12, Mateo 6. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas. Ninguno Nosotros hemos nacido ofendidos. La creación original de Dios para nuestra vida era ser libres, ser espontáneos, ser creativos. Pero las circunstancias de la vida, nuestras relaciones, nuestra familia de origen, la escuela, la sociedad, fueron generando en nosotros distintos tipos de heridas, distintos tipos de ofensas que nos han ido amurallando, nos han ido poniéndonos como una ciudad fortificada y defendiéndonos para que nadie nos lastime. Y entonces eso hace que nosotros muchas veces, nuestro verdadero ser, lo que verdaderas somos, nuestro corazón, no pueda ser visto por los demás, porque lo único que ven es la consecuencia de la vida que hemos tenido y cómo reaccionamos frente a esa vida. Entonces, ¿qué es la ofensa? La ofensa puede haber ofensas conscientes e inconscientes, pero la ofensa puede generarse desde no me saludó y
y me ofendo porque no me saludó, porque pasó delante mío, ¿y qué soy yo acá, un poste? ¿No? No me saludó. Hasta palabras que lastimen, hasta comentarios que lastimen, hasta hechos concretos, palabras dichas deliberadamente sobre el otro para lastimarlo. Y en esa gama están todas las ofensas. Pero desde la situación más mínima, que no me saludó, hasta la palabra más dura, cae en la vida de una persona, cae en la historia de una persona. Y esa persona, según su vida, según historia, va a poder decodificar o no esa ofensa. Se va a quedar pegado a ese hecho o va a poder transformarlo, va a poder entenderlo, va a poder cuidarse frente a esas situaciones. Entonces, estas ofensas que recibimos traen reacciones en nosotros, traen reacciones emocionales que tienen que ver con enojo, con rabia, con sentirme humillado, humillada, con sentirme no reconocida, reacciones emocionales que nosotros vamos diciendo, pero me humilló con lo que hizo, me humilló con lo que me dijo, y a lo mejor la persona no tuvo la intención, pero según cómo esté su interior, va a caer, lo va a decodificar de diferentes maneras. Puede traer consecuencias cognitivas. Nos ponemos a pensar y rumiamos la situación, y entonces es como que si estuviéramos patinando en el dulce de leche y no podemos salir de ese pensamiento. Puede traer también condiciones conductuales. Dejo de venir a la iglesia, dejo de saludar a la persona, evito a la persona cuando la veo o evito el contacto con esa persona. Y también trae consecuencias espirituales. Afecta mi espíritu, afecta mi relación espiritual con Dios muchas veces y también con los otros. Entonces vemos que el efecto de la ofensa en nuestra vida no es menor y puede traer consecuencias muy devastadoras, porque nadie está fuera de esa situación. El tema es cómo la conclusión que nosotros sacamos y cómo manejamos esas ofensas. Me encierro y no digo nada, me guardo ese enojo, no hablo con nadie porque no puedo creer que haya pasado. Pero la palabra no dice eso, la palabra dice en Mateo 18 que si no pude arreglar el asunto con mi hermano, tengo que llamar a un tercero. Hay todo un camino para resolver estos conflictos, para resolver estas ofensas. Y me gustaría verlo a través de la vida de David. La vida de David ha sido muy rica, le ha pasado de todo y ha hecho de todo. Todo lo bueno y todo lo malo. Pero David, si usted se acuerda, les quiero poner en antecedentes de esta situación. Cuando el profeta Samuel fue a ungirlo, el papá le presentó a los hijos mayores y ninguno era el elegido. Entonces el Señor le decía, este no es, este no es, este no es, y se le acababan los hijos. Y entonces le dice, ¿hay alguien más? Ah, sí, hay uno. Sí, sí. El más chico, es pastor de ovejas. El padre lo devaluaba. El padre no lo sentía que era apto para esa situación. El punto es que Samuel le dijo, mándalo a llamar. Lo mandó a llamar y Dios lo ungió rey.
lo ungió y lo puso por encima de todos sus otros hermanos. Prosiguió la vida de David. Y usted puede pensar esa situación de elección que delante de toda la familia, delante de todos los que lo habían devaluado, que el Señor lo exaltó, sería suficiente para sanar esa herida de David. Pero siguió la vida de David. Y entonces apareció Goliat amenazando al ejército de Israel. Y el padre le dice, anda a llevarle comida a tus hermanos. David era chico. Y entonces él fue a llevarle comida a los hermanos. Y los hermanos me dicen, ¿qué haces vos, mocoso? ¿Qué te viniste a hacer? ¿No? Lo descalificaban, lo sacaban, andate de acá, dejaron la comida, pero andate de acá. Y él ve que estaba el gigante. Y dice, yo puedo con el gigante, en el nombre de Dios puedo. Y mató a Goliat. Fue humillado y él fue exaltado en la misma situación. Y podríamos pensar, no fue una, fueron dos las situaciones. Ya tendría que haberse recuperado David. Pero vamos a ver qué pasó. En 1 Samuel 25 está la historia. David estaba en otra tierra de él. Y entonces fue a pedirle a una persona que le diera de comer a sus siervos, que él ya lo había atendido y ya le había dado de comer a los siervos de este hombre. Y dice la palabra, no se lo voy a leer todo el capítulo porque es muy largo, pero dice, este hombre se llamaba Nabal y era descendiente de Caleb. Era un hombre rudo y de mala conducta. Cuando David estaba en el desierto, supo que Nabal se encontraba en Carmel trasquilando sus ovejas y envió a 10 de sus criados con la orden de saludar a Nabal de parte de él y darle el siguiente mensaje. Recibe, hermano mío, mis mejores deseos de bienestar para ti y tu familia y todos los tuyos. He sabido que te encuentras trasquilando ovejas. También tú sabrás que tus pastores han estado en Carmel con nosotros y que mientras ellos estuvieron con nosotros, nunca se les molestó ni se les quitó nada. Puedes preguntar esto a tus criados y ellos te lo confirmarán. Por esta razón te ruego que tengas ahora consideración con estos muchachos que en buen momento llegan y que nos des tanto a ellos como a mí lo que tengas a mano, pues soy como tu hijo. Amablemente le quiso pedir que le devolviera el favor. Los criados fueron y le transmitieron el recado a Nabal y se quedaron esperando la respuesta. Pero Nabal les contestó, ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Jese? Hoy día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños. ¿Acaso voy a tomar la comida, la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores y voy a dársela a gente que no sé ni de dónde es? Otra vez una respuesta que David no esperaba. Fueron los criados y le contaron. Y entonces David ordenó a sus hombres, todos a las armas. Sus hombres se colocaron la espada, el cinto, lo mismo que David, y así 400 hombres se fueron con él, mientras que otros 200 quedaron al cuidado del material. Por la ofensa recibida, David, que había sido exaltado, que había sido reconocido, pero que había sido rechazado, ordenó un ejército de 400 personas para destruir a los siervos de Nabal. Hablábamos
de reacciones emocionales, de reacciones conductuales. Y él, desde el enojo, desde la ira, eligió una conducta que podría tener consecuencias muy serias para él. Así que iba con los 400 hombres, que de paso les digo que eran 400 familias, entonces no eran solamente los hombres. Si a uno se moría o lo mataban, quedaban familias destruidas. David iba pensando, que de balde había protegido todo lo que Nabal tenía en el desierto sin quitarle nada de su propiedad, pues él se había pagado mal por bien. Así le juro, que Dios me castigue duramente si de aquí a mañana no acabo con todos los varones parientes suyos. Decíamos que había también actitudes cognitivas. Pensaba y pensaba y pensaba lo que Nabal le había dicho. Y estaba amurallándose como una ciudad fortificada. Nadie de los que tenía alrededor podía hacerlo entrar en sí. Yo me imagino que lo verían tan furioso los soldados que ni se animaban a decirle nada. Además, como eran soldados, tenían que obedecer. Pero Nabal tenía una mujer yo no lo digo, le digo lo que dice la palabra. Era hermosa e inteligente. Entonces, alguien de los siervos de Nabal, que se veía lo que venía, porque no solamente eran los 400 soldados de David, sino que eran también ellos que estaban expuestos, le dijo, mire señora, su marido hizo una de las suyas. No le quiso dar la comida a David y se armó un lío, armó un ejército de 400 personas. Por favor, señora, haga algo. Y entonces, ¿qué hizo la mujer primero? Preparó comida para calmar a la fiera. Y después se interpuso en el camino de David. Y le empezó a hablar, mientras él iba pensando todas esas cosas. Y le dice, sin embargo, entre otras cosas, no voy a leer todo, con toda seguridad, el Señor no ha permitido que venga usted a derramar sangre ni a hacerse justicia por su propia mano. Él quería arreglar la ofensa en sus propios términos. David iba a ser rey de Israel. David era guerrero. Pero una cosa era matar a la gente en las guerras, que era la tarea, que otro tema era matar gente por su propia cuenta, derramar sangre inocente. Y si él derramaba la sangre inocente, podía exponer todo su futuro. Podía quedarse con la carga de todos esos muertos y podía exponer todo su futuro. Entonces, esto que Abigail le hace pensar, le hace reflexionar, lo quiere calmar, hace pensar a David que le contesta a la mujer, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Bendita seas tú con tu buen juicio, pues hoy has evitado que yo llegue a derramar sangre y a hacer justicia por mano propia. Pero te juro por el Señor Dios de Israel que ha evitado que yo haga daño si no te hubieras dado prisa para venir a mi encuentro. Mañana no quedaría de Nabal ni un solo varón vivo. Entonces tomó conciencia del daño. Yo hubiese hecho daño. Las ofensas generan daño.
generan daño en nuestro corazón, generan daño en nuestro pensamiento, generan daño en nuestra manera de conducirnos, generan daño en nuestra espiritualidad. Y necesitamos poder entender esta dinámica para poder no quedarnos atrapados en esa situación. Entonces, el punto, nadie va a poder seguir viviendo sin ofender o haber recibido ninguna ofensa. Es imposible, porque somos pecadores perdonados en recuperación. Pero lo que sí hay una responsabilidad personal en cómo usted enfrenta esa situación. Usted se encierra en la ofensa, se encierra, se amuralla contra esa situación, toma decisiones como consecuencia del daño, pero no habla con nadie, no trata de resolver, no pide ayuda. Entonces, usted está eligiendo su propia cautividad. Y la palabra de Dios nos habla de poder cuidarnos los unos a los otros. Pero para poder cuidarnos, y fíjese que dice que no se les vaya la gracia de Dios y no se vuelvan en amargura que contagia a todos. Las ofensas no tratadas, las ofensas no recibidas, no sanadas, envenenan a muchos. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero eso es algo muy práctico y muy común, que puede pasar. Yo no hablo de otras comunidades de fe, yo estoy hablando hoy de esta comunidad de fe. Hablo en general porque tenemos personas en el YouTube que no son de nuestra comunidad y entonces ellos también pueden estar expuestos a estas situaciones. Pero lo que yo quiero que nos centremos hoy es en nosotros. En nosotros, nuestro sistema de relaciones, nuestros corazones, nuestras heridas, en qué sanamos, en qué descodificamos, en qué tenemos una dependencia extrema con el otro que no podemos resolver nuestras propias situaciones. Dios nos llama a tener cuidado de los unos de los otros, a poder hablar con gracia, a poder decir la verdad, mira, no sé qué pasó. Me enteré de esto, o si vienen con un chisme, no lo reciba. Vaya y dígale, decime, vamos y hablamos con la persona que dijo eso. No nos enganchemos en ese sistema, porque el Señor no quiere que entre la amargura porque se va la gracia de Dios. Y el Señor quiere que podamos conquistar cada uno desde su llamado y nosotros como cuerpo la tierra que el Señor tiene para nosotros. Pero tenemos otro ejemplo. Y el ejemplo está en la mujer sirofenicia. Y está en Marcos 7. Y dice así. De allí se dirigió a Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no supo esconderse. Tan pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual se fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Los no judíos eran considerados perros en esa situación. La mujer le respondió, Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, has hablado bien. Vete tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a la casa, encontró a la niña en la cama y el demonio había salido de ella. La actitud que tuvo Jesús podría haberle ofendido tremendamente a la mujer. Me dijo que soy como un perro. La insultó en su identidad.
ella, me imagino, habrá dicho, no importa lo que me diga, yo sé que Él puede sanar a mi hija. Corrió la ofensa de lado y siguió adelante para poder encontrarse con lo que necesitaba para su hija. Esa actitud de ella, esa actitud de no quedarse enganchado en la ofensa, lo hizo pensar a Jesús de otra manera y sanó inmediatamente a su hija. El problema de las ofensas es que afecta directamente nuestra autoestima. Nos sentimos devaluados, nos sentimos no reconocidos, nos sentimos expuestos, nos sentimos de muchas maneras. Entonces, cuanto más débil de alguna manera esté su autoestima, menos va a poder hacer frente a las ofensas. Por eso tiene que estar sanando para poder manejar esas situaciones que son feas, que son dolorosas, de otra manera. Y decía que me refería a la comunidad de fe, no lo estoy personalizando en nadie, porque estoy hablando genéricamente, porque estas cosas pasan en las personas y pasan en las comunidades de fe. Y el Salmo 55 lo refleja perfectamente. Dice, no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría soportar, ni se ha alzado contra mí el que me odia, de quien yo podría esconderme. Has sido tú, mi propio camarada, mi más íntimo amigo, con quien me reunía en el templo de Dios para conversar amablemente y con quien caminaba entre la multitud. No es alguien ajeno, alguien que se sentaba conmigo en el templo, alguien que caminaba la vida con esa persona. Por eso tenemos que resolver y sanar las ofensas. 1 Corintios 13 dice que el amor no es ni ofensivo ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Cuántas veces llevamos un registro de las ofensas recibidas? ¿Cuántas veces en las relaciones sacamos a relucir la lista de las deudas que tienen que ver con las ofensas? Pero el Señor nos dice en su palabra que si no perdonamos las ofensas a los otros, las nuestras no serán perdonadas. Hay una dinámica en el perdón que necesitamos poder entender. También dice, cuando habla de esto que nos quedamos mal enganchados, el no poder perdonar y soltar, que quien perdona del corazón a su hermano, el Señor no lo perdonará a nosotros. Hay varios pasajes en las Escrituras que nos hablan de eso. Los judíos tienen un día en el año en que ellos se ponen a cuenta de todas las ofensas del año. Y es el día del perdón. En ese día, y ahora está por celebrarse el 25 de septiembre, en ese día trabajan ese día para reconocer, para arrepentirse, para perdonar y empezar de vuelta. Los cristianos evangélicos somos tan vivos que no tenemos ningún día para ponernos a cuenta. Y pareciera que estamos todos a cuenta. Creo que necesitaríamos un día del perdón. Un día en que nos tengamos conciencia de las heridas que hemos recibido para poder liberarlas, para poder sanarlas, para poder empezar cuentas nuevas. Porque si no, siempre estamos con las cuentas viejas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted en este tiempo? ¿Qué va a hacer usted con las ofensas recibidas y las ofensas dadas? Muchas veces cuando nosotros nos hemos sentido ofendidos, echamos la culpa al otro. Mirá lo que me hizo. Pero acá hay una responsabilidad mutua.
Las personas pueden querer ofenderme, pero yo puedo elegir no recibir esa ofensa porque sé que no soy la persona que esa persona está diciendo. Y puedo hablar con la persona, pero desde el lugar de que no me reconoce como verdaderamente soy. Y también poder tener la conciencia de reconocer, mirá, yo no dije eso con esta manera. A veces malinterpretamos. Yo lo dije con otra intención. Discúlpame, no quise lastimarte, no quise herirte. Pero lo que no estamos acostumbrados es a hablar bien entre nosotros. Y creo que en esta mañana el Señor nos está llamando y en este tiempo a poder hablar bien entre nosotros las ofensas. Cuando preparaba la prédica y me acordaba de todo lo que había estado escuchando de mis alumnos en este tiempo, me daba mucho dolor. Mucho dolor. Y en esta mañana yo quiero pedir perdón. Primero, a nuestra comunidad de fe. Y segundo, a todos los que han sido heridos por personas en autoridad en sus comunidades de fe. Y si hay alguna persona aquí que o que está mirando, que se ha sentido herido por nosotros los pastores, no tenga temor en acercarse y decirnos. Estamos dispuestos a reconocer la falta. No somos personas perfectas, somos pecadores perdonados en recuperación, aunque estemos en la posición de pastores. Y nos podemos equivocar de la misma manera que usted se equivoca. Pero no queremos un equipo que va a la conquista sintiéndose destrozado. Queremos un equipo que va a la conquista sintiéndose entero, porque ha podido limpiar y ha podido saldar todas las cuentas. Una de las cosas que le pido que usted esté pensando en este tiempo y esté reflexionando es que a veces nosotros decimos, lo hice sin pensar, no te quise decir eso. Y no medimos el daño que hacemos en nosotros. Que seamos conscientes de ese daño, no para cargar con una culpa tóxica, sino para cargar con una responsabilidad de ir a hablar, sanar, resolver. Dice la palabra, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial perdonará a ustedes las suyas. No solamente dejo atado al otro cuando no perdono, sino me quedo atada yo. Y el Señor quiere liberarnos de esas cargas. Entonces, no es que quiera declarar este día como el día del perdón. En realidad me gustaría más pensarlo como un tiempo de perdón, de restauración, primero de reconocimiento, de arrepentimiento, de confesión, de arrepentimiento, de perdón y restauración. Porque todos y todas los necesitamos. Oramos. Señor, yo sé que quizás no era lo mejor que veníamos a escuchar esta mañana,
pero sé y tengo la convicción que es necesario para seguir construyendo una comunidad sana, una comunidad de contención, una comunidad que reciba y no que expulse, que contenga y no que humille, que sepa mirar con tus ojos, Señor, como cantábamos al principio, y que sea capaz de ver la imagen y semejanza de Dios en la vida del otro. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que traigas conciencia en esta mañana a mis hermanos y a mis hermanas. ¿Cuál es ese dolor? ¿Cuál es esa ofensa que el Señor le pide que usted esté liberando? Y una vez que usted la tenga, comience a compartir con el Señor lo que le ha significado esa situación, de qué manera ha afectado su vida, si ha limitado sus dones, si ha limitado su servicio, si ha limitado su visión de Dios. Y deje toda esa carga, todo ese dolor, toda esa amargura, todo ese sufrimiento en la cruz de Jesús. Y pídale al Espíritu Santo que le revele si hay alguna responsabilidad suya en esa situación para hacerse cargo. Pero tome la decisión, por obediencia al Señor, de empezar a perdonar a las personas que lo lastimaron, que las lastimaron. Suelte en esta mañana ese perdón. Libere a la otra parte de esa ofensa y libérese a usted mismo por lo que dice la palabra de Dios. Llena nuestro corazón, Señor, de un amor nuevo, de una visión nueva, de una compasión nueva por los hermanos y las hermanas, para poder sentirnos que nos queremos cuidar, que no queremos perder la gracia de Dios y no queremos que la amargura llene nuestras vidas. Llénanos con tu gracia, Señor. Llénanos con tu presencia. Llénanos con tu amor. Llénanos con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén.